Hola, bienvenidas, bienvenidos en esta formación, en este curso, sobre las diferentes disciplinas que engloba lo que es la radiestesia como ciencia. Bueno, mi nombre es Josep, estáis en una formación, estáis en un curso sobre diferentes disciplinas de radiestesia y vamos a ir desarrollando cada disciplina, especialización de radiestesia. Bueno, en primer lugar, encontramos lo que es la hidroradiestesia. ¿Qué significa hidro? Hidro es agua, pues es la ciencia de los zaurís que buscamos agua con instrumentos como es la varilla de Zaurí, que habéis visto en vídeos anteriores, en formaciones, en cursos que están en el canal, en el apartado cursos. Esta es la varilla de Zaurí, con la que prospectamos venas de agua en el subsuelo. Con estas varillas hacemos búsquedas de objetivos, en este caso de agua. Estas venas de agua se encuentran generalmente en el subsuelo y se trata de identificarla, encontrarla y mirar todos los parámetros posibles que se puedan evaluar de esta vena de agua una vez localizada. Bien. También se pueden encontrar pozos antiguos que han quedado tapados por la maleza en un bosque, por ejemplo, o en un campo agrícola. No pueden localizar un pozo porque quedó ya hecho, porque quedó tapado, perdido en el tiempo. Entonces, con las varillas podemos localizar también los pozos ya hechos, anteriores, ¿no? De otra época y que se perdieron. También es posible. Podemos encontrar también con estos instrumentos lo que son lagos internos, alveolos, depósitos de agua no corriente, también en el subsuelo. También nos da esta capacidad con estos instrumentos de encontrar bolsas de agua. Lagos internos, lagos que están en el subsuelo y los localizamos también con estas varillas de Zaurí. En este caso, péndulo, ramas de árbol, cualquier otro instrumento que podamos trabajar para prospectar. Bien, otra disciplina dentro de la radiestesia es la geobiología. ¿Qué es la geobiología? La geobiología estudia la interacción entre las fuerzas terrestres, como líneas telúricas, en el globo, en el planeta terráqueo, y son las líneas que emergen desde la Tierra hasta 2 kilómetros, las líneas Curry, líneas Harman, que se interseccionan entre sí a lo largo de todo el globo y estudiamos la interacción que tienen estas fuerzas, generalmente electromagnéticas, con los seres vivos. Qué interacción, cómo actúan, localizar intersecciones geopáticas y encontrar puntos negativos. Toda esta energía lo estudia la geobiología. Les invito a ver en el apartado cursos de mi canal un curso entero sobre geobiología. Aparte que vais a poder encontrar unos cuantos cursos de formación sobre radiestesia. Bien, dicho esto, otra disciplina que estudia la radiestesia es la disciplina médica o terapéutica. El bloqueo de chakras, desbloquear, dolores, aliviar, entre otras posibilidades que engloba lo que es la medicina alternativa de lo que es médica o de sanación. Este es otro apartado que engloba la radiestesia. Este yo no lo trabajo, no lo tengo desarrollado, el mío es el hidrográfico y la geobiología. Mi especialización es encontrar corrientes de agua interna, venas de agua, pozos, etcétera, etcétera. Y la geobiología, ubicar cruces geopáticos, ubicar líneas telúricas. Esta es mi especialización. La especialización médica sanitaria no lo toco, pero existe también en lo que es la radiestesia.
Estas otras personas que se dedican a esta especialización. Después encontramos la radiestesia agrícola minera. ¿Qué significa radiestesia agrícola minera? Pues que van a prospectar, la agrícola minera van a prospectar con los utensilios de Zauri minerales. Por ejemplo, queremos buscar oro. Pues con estos instrumentos vamos a ir a terrenos, a zonas donde posiblemente se ubique una veta de oro y se prospectan con estos instrumentos hasta que marque la veta. No es mi especialidad, insisto, no estoy especializado en este tema, pero hay gente muy buena en minería dedicada a la búsqueda de vetas de oro u otros minerales. El uso agrícola. ¿Cómo aplicamos en radiestesia el uso agrícola minero? El uso agrícola. Estudiamos el estado de los suelos, es decir, la situación de los suelos, los estudiamos con instrumentos, también, como la varilla de Zauri. Después también estudiar la viabilidad de los cultivos, la vitalidad de los cultivos también con estos instrumentos. Es otra especialización, otra rama, otra disciplina dentro del global de la radiestesia. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya por último otra disciplina, la rama oculta mental. Esto es ocultismo enfocado en busca de objetos perdidos, personas, animales. Ya es más, se deriva más al ocultismo. Normalmente se practica con teleradiestesia. Es decir, queremos encontrar un animal que nos ha desaparecido. Un perro, una familia tiene un perro y le ha desaparecido y no sabemos dónde está el perro. Entonces, estas personas en esta especialidad, dentro de un mapa, estudian telemáticamente, es decir, en teleradiestesia, a distancia, en qué área se puede encontrar el animal. Normalmente se hace con péndulo. Aquí se trabaja con un péndulo en el mapa, se concentran en dónde podría estar el animal y hasta que marca la ubicación exacta el péndulo, entonces se hace la búsqueda in situ. Esta es una especialidad, la teleradiestesia, dentro de lo que se llama radiestesia oculta o mental. ¿Bien? También dentro de esta disciplina del ocultismo está también el diálogo o el interacción con otros planos u otras dimensiones. Bien, esta no es mi especialidad, insisto, desconozco bastante el tema en sí del ocultismo, está lejos de lo que yo practico, que es radiestesia hidrográfica para buscar agua. Esta es mi especialidad y, insisto, la geobiología. En el ocultismo hay gente especializada, tipo medium, no es medium como se conoce o como la gente lo percibe, es desde otra perspectiva, pero que no puedo profundizar demasiado en este tema, en lo que es ocultismo, porque desconozco bastante el procedimiento habitual. Tendría que ser otra persona ya más especializada. Sí les puedo hablar de mi especialidad, que las voy a desarrollar un poquito más. Las dos especialidades mías, que son la geobiología y la hidroradiestesia. En hidroradiestesia, cuando vamos a prospectar, buscamos agua, venas de agua, con el método Zauri. Un Zauri es una persona dedicada a la búsqueda de agua, con instrumentos como lo que es la varilla de Zauri, el péndulo, ramas de avellano, de olivo, de otros árboles, en forma de Y, la cual sujetamos, avanzamos y cuando la rama se mueve en un sentido o en otro, hacia arriba o hacia abajo, detecta gravitatoriamente la vena de agua, la detecta y nos la marca.
En el caso de la varilla es avanzar en posición frontal, así, avanzamos y cuando se cruza hacia el pecho, en mi caso, cada zaurí tiene su código, nos indica de que estamos encima situados de una vena de agua. Esta energía de la radiestesia en todas estas especialidades la llevamos todos. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos esta energía para encontrar objetivos. Bien, trabajamos con varillas, con otros instrumentos, pero esta energía nace desde el subconsciente, dentro de nuestra mente. Tenemos el consciente y el subconsciente. Dentro de este subconsciente conectamos con estas energías para encontrar objetivos. En mi caso, pues líneas telúricas en geobiología y agua, alvéolos de agua, agua corriente, ríos, lagos internos en el subsuelo, en hidroradiestesia, que es mis dos especialidades. Hemos dicho, repasamos un poquito todo, el global de las especialidades. Tenemos la hidroradiestesia, que no me deje ninguna. Tenemos la geobiología. Tenemos la sanación, médico sanación, medicina alternativa, entre comillas, lo que es después el ocultismo, la parte más, digamos, más dimensional, más hacia otros planos, ocultismo en sí, todo lo que refiere, ¿no? Pero no como medium, no como 100% como personas mediums. Es otro sistema, otra sistemática diferente de estas otras especialidades. Y con estas diferentes disciplinas podemos desarrollar cada uno la que más tengamos potencial. Es decir, en mi caso, pues la geobiología se me da muy bien porque la he desarrollado durante mucho tiempo y pues se me da muy bien encontrar diferentes tipos de líneas telúricas y cruces geopáticos. Dentro de la geobiología encontramos también la energía del lugar. Esta energía del lugar la clasificamos en unidades Bobis. Las unidades Bobis son unidades de energía que van de 1000 en 1000 y en el recuento se hace con instrumentos como la varilla de Zaurí, como el péndulo, otras herramientas. Hacemos una evaluación del lugar donde permanecemos, por ejemplo, aquí en este habitáculo, en esta habitación, lo que haríamos sería pues evaluar qué cantidad de energía hay aquí. La medimos con estos instrumentos. En lo que es las unidades Bobis que van de 1000 en 1000, de 7000 es el límite hacia la energía positiva y de 7000 en unidades inferiores, bajando 1000, 6000, 5000, 4000, 3000, son unidades negativas, es un lugar negativo donde no hay que permanecer. Estas son evaluaciones que se hacen con estos instrumentos. Engloba, se clasificaría dentro de la disciplina de la geobiología. Dicho esto, repasamos otra vez todas las disciplinas: hidroradiestesia, geobiología, sanación o medicina alternativa, en este caso, con desbloqueo de chakras, dolores, curación. Todo esto engloba lo que es la medicina alternativa, en este caso de radiestesia. Bien, es otra especialidad. Y después hemos dicho la mineral agrícola, encontrar objetivos mediante estos instrumentos también, oro, plata, cobre, diferentes aleación de materiales, diferentes minerales que podamos utilizar para hierro, para trabajar con ellos. Entonces, localizamos venas de minerales con estos, vetas minerales con estos instrumentos también. Y por último, la radiestesia oculta o mental, que es encontrar desaparecidos, personas, animales,
seres vivos que han desaparecido e intentar encontrarlos. Después existe también dentro de lo que es la geobiología los vórtex. Los vórtex, que les he hablado en otros vídeos anteriores, son remolinos de energía. Los vórtex actúan como una fuerza física, pero que no podemos ver, pero sí percibir, de energía. Los localizamos con estos instrumentos y nos marcan vórtex, es decir, remolinos de energía bastante considerables, de los cuales no hay que estar, son peligrosos. Podría haber casos, se puede llegar a esta hipótesis de desapariciones por vórtex. Lo mismo que los vórtex físicos o vórtices, que son remolinos de agua que existen y que se pueden tragar a una persona, o todo lo que exista por ahí se lo lleva. Existen vórtex o vórtices energéticos, que es lo mismo. Los localizamos, pero si son muy fuertes, pueden hacer desaparecer objetos, personas, animales. Son peligrosos los vórtex. Lo mismo que existen los físicos. Los vórtex físicos, vórtices en el aire, que es como torbellinos, lo que sucede mucho en Estados Unidos y en otros países americanos, que son unos remolinos muy fuertes como tornados, pero energéticos. En este caso, los vórtex en radiestesia. Se engloba dentro de la geobiología. Bien, esta es otra especialización. Buscar vórtex dentro de la geobiología. Con todo esto, ¿qué se puede llegar a hacer? Pues todos estos objetivos que he ido nombrando. ¿Qué une a todas estas disciplinas englobadas dentro de la radiestesia? Pues la energía que llevamos todos los seres humanos, todas las personas, para localizar objetivos. Esta energía la tenemos todos en mayor o en menor medida desarrollado y encontramos estos objetivos mediante mucha práctica y una vez lo tienes muy desarrollado ya sale bastante como quien hace una labor día a día de lo mismo, pues es lo mismo. Y estas energías todos las llevamos en mayor o en menor medida, existen, son reales y de toda la vida han existido. Bueno, pues hasta aquí la conferencia, el curso sobre disciplinas de la radiestesia, especialidades. Y marcharme no antes, agradecerles si han llegado ustedes hasta aquí, agradecerles vuestra atención y que no se pierdan los demás cursos que están en el canal, en el apartado cursos, sobre todas las especializaciones en radiestesia. Pues nada, hasta aquí la conferencia, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en próximos cursos y vídeos. Que sean muy felices, un saludo.